raza, ¿cómo está? Muy buena tarde, espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy les vamos a traer un video muy importante e interesante porque vamos a hablar de un tema que, bueno, es muy popular en internet, que es el famoso house tour. Y bueno, en este caso pues va a aplicar el departamento tour porque, pues, como ustedes bien saben, vivimos en un departamento. Antes de entrar con el tema de la casa y del departamento, a mí me gustaría meterlos a ustedes en contexto de cómo es rentar casa en Canadá, porque cuando nosotros íbamos a venir, pues vimos muchos videos de cómo rentar casa en Canadá y pues la verdad nos tragamos muchísimas mentiras de youtubers famosos o instagrameros famosos, los cuales decían que pues rentar casa en Canadá era muy fácil, muy sencillo, llegas, pagas, rentas y ya no hay ningún problema. Y bueno, la realidad no es así. Son muchos requisitos, son muchos trámites, es muy desesperante, es muy tedioso e incluso hasta a veces denigrante. Y ahorita les voy a explicar el porqué. ¿Por qué decidimos salirnos de esta casa? Porque bueno, la verdad, el departamento tiene muchos problemas. El heat no sirve, el termostato no sirve, el departamento siempre está, bueno, el edificio siempre está sucio, siempre huele a marihuana, bueno, muchísimas cosas. Por eso ya mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Vamos a buscar otro lugar. Y ya nos dimos tiempo 2 meses de estar buscando. Y bueno, gente, pues para buscar casa la verdad es otro problema, porque les digo, lo de los appointments, por lo regular nosotros estamos trabajando ahorita, que son vacaciones de mi esposa, estamos trabajando y no nos da el tiempo de poder encontrar una cita que pues nos dé para poder ir a ver las casas. Gente, deben de tener en cuenta también que existen dos tipos de cómo rentar casas aquí en Canadá. El primero es persona a persona, que casi no se da eso. Y el segundo es persona a empresa, que eso es lo más popular. Cuando tú rentas de una persona a empresa, por lo regular prostituyen mucho la casa. Te dicen, a ver, todos los que quieran ver esta casa, por ejemplo, que está atrás de mí, va a haber un appointment el día jueves a las 5 de la tarde, ¿no? Los que quieran llegar, pues llegan, y los que no, ni modos, ¿no? Posteriormente, cuando llegan todos a ver la casa, pues el landlord, que es el que va a rentar, pues escoge al mejor postor, ¿no? Que en este caso puede ser un canadiense o cualquier persona, pero pues obviamente les van a pedir como referencias o requisitos. Por lo regular les piden estatus social, número de seguro social, número de cuenta y un historial de renta que hayan tenido anteriormente. Y bueno, eso va para las personas que llegan como turistas, que luego me dicen, oye Fer, ¿cómo rento? Es que rentar como turista es casi imposible, porque te piden todos esos requisitos y es muy complicado que ustedes logren tener. A nosotros nos pasó, y eso que llegamos con un estatus legal normal, ¿no? Entonces ahorita vamos a pasar a la casa a la que ahorita rentamos. La verdad está muy cerca. Aquí atrás es donde vivimos nosotros, no sé si logran ver el edificio. Y aquí a un lado fue donde pudimos encontrar la casa, que la verdad está muy cerca. De hecho vamos a pasarnos cargando las cosas. Voy a pedir yo 2 días de vacaciones y en el trabajo, y vamos a tomar sábado y domingo para tener 4 días más o menos para podernos pasar, ¿sí? Como les comento, la zona no es la mejor del mundo, pero ya es una casa para nosotros solos. Entonces miren, es esta la casa. Obviamente le tienen que dar mantenimiento antes de podernos entregar. Es esta la casa. ¿Sale? La verdad está coquetona. Para nosotros está muy bien. Y no le pedimos mucho más. ¿Ya vieron? También lo padre es que pues tiene una yarda muy grande para nuestros perrijos. Entonces, la verdad no requerimos mucho. Bueno, raza, ahorita ya vamos de regreso al departamento. Les vamos a enseñar bien cómo es la casa. También otro de los problemas que tiene el departamento es de que
Las pinches puertas de enfrente casi nunca sirven. Hay que estarle batallando con los pinches, con las pinches llaves. Pero bueno, les digo, son cosas que pasan, ¿no? Para que lo vean. Bien, gente, pues miren, aquí está la puerta. A ver si el ISO graba bien. Si no, pues no. Entonces, esta es la puerta y bueno, aquí está la llave. Y les digo que por lo regular, miren, siempre tiene un pinche problema. Es un pedo abrirlo. Y bueno, le decimos nosotros al manager, oye manager, ¿tiene este problema? Nunca nos contesta. Y bueno, es una situación muy desagradable. Que bueno, ahí va. Y aquí no me pasaron 5 o 10 minutos. Hay veces que, ¿cómo se llama? Si baja alguien y nos abre. Qué caramba. Ahí está. Ya abrió. Bueno, esa es la primera. Luego, ahí está la otra. Bueno, esta no fue tanto problema. Bien. Pues aquí está nuestro mailbox. Y aquí está ¿cómo se llama? El elevador. ¿Sale? Le damos en el 2 y ahí está. Bueno, aquí está la casa. No se ocupa llave aquí, es con código. Listo. Entonces miren, aquí están nuestros perritos. Y bueno, esta es la casa. ¿Vale? Uy. Ahí está. Ahorita va a ser un poco desordenada. Ahorita va a ser un poco desordenada porque estamos moviendo las cosas para cambiarnos. Bueno, ahí está mi perrita que quiere jugar. Este es el cuarto, mi esposa lo bautizó el cuarto de los tilitos. Mami. A ver. Ya, mamá. Vente para allá. Ya, sí, ya te dice caso. Ya, corre. Bueno, gente, a ver, este es el cuarto de los tiliches. Así mi esposa lo bautizó. Y bueno, por lo regular aquí metemos nuestros zapatos. Les digo, perdón por el desastre. Están los zapatos y está el recycling que ocupamos para ir a vender. ¿Sale? Y bueno, eso es todo en el cuarto de los tiliches. Aquí es como el ropero ahora sí que de la ropa, de las chamarras que usamos para invierno, las chamarras normales. Ahorita pues son las normales porque el invierno ya las guardamos. Y los zapatos que por lo regular usamos. Los que ocupamos para salir aquí al parquecito de al lado y bueno, cosas así. Y estos tapetes la verdad son muy importantes porque luego cuando llueve se quedan mucho en los zapatos y pues aquí se recoge como que el polvito. Bueno, gente, entonces aquí ya está la sala y aquí ya está el comedor, ¿sale? La verdad no es muy grande, pero pues es funcional. El silloncito, bueno, ahí podrían ver que es una cama, pero es un sofá cama. Lo encontramos y nos costó creo como $60-80 aproximadamente. Esa silla la encontramos free aquí abajo en el edificio. Y este comedor lo encontramos creo que en $150 o 200, no me acuerdo muy bien. Pero pues son como 4 sillas. Ahí están unos artículos que les vamos a dar a unas amigas que también llegaron. La cocina, gente, pues por lo regular todas las casas vienen con estufa y con refrigerador. Entonces de eso sí no se deben de preocupar. Pero pues todo lo demás ya es de nosotros. O sea, todos los trastes
Obviamente los gabinetes también pertenecen al propio departamento, pero pues sí están grandecillos aquí los electrodomésticos, ¿vale? Ustedes bien saben que eso lo compramos en el Crazy Beans. Estos lo compramos en tiendas de segunda. Ese también. La cafetera de allá de mi esposa lo compró igual en el Crazy Beans. Hay cosas que hemos encontrado en tiendas de segunda mano. ¿Sale, gente? Y bueno, allá ya pusimos todo porque ya estamos escombrando para poder irnos. Entonces eso es todo lo de la sala y el comedor. ¿Sale? Ya de aquí, gente, nos pasamos al cuarto principal, podremos decirlo así. Este es un poco más chiquito que el de al lado, pero escogimos dormirnos aquí porque en invierno, como que en invierno se encierra más el calorcito y por eso decidimos dormirnos de este lado, ¿sale? Como se pueden dar cuenta, pues la verdad no es muy grande el departamento, pero bueno, es funcional, ¿sale? Aquí está el cuarto que yo ocupo para grabar. Pues la verdad, también les digo, no es tan grande, pero pues también es funcional. Ahí tenemos la computadora, el estudio, nuestros adornos que tenemos y bueno, diferentes situaciones. ¿Sale, gente? Y por acá está el baño, que bueno, viene con tina, el trono, nosotros. Y aquí hay un como cuarto de cosas también. Aquí también ya está vacío porque ya mi esposa vació, pero estaba lleno de un chorro de cosas. Allá teníamos nuestros papeles, aquí teníamos nuestros lentes, perfumes y cosas así. Aquí teníamos electrodomésticos chicos, aquí teníamos todas las bolsas que ocupamos para ir a comprar o luego guardábamos aquí despensa también grande que ocupábamos. ¿Sale? Y bueno, gente, pues eso sería todo. La verdad, el departamento es muy chico. La casa que vamos a rentar obviamente es muchísimo más grande. Ya cuando tengamos oportunidad de que ya está toda escombrada y limpia y todo eso, igual a ver si también puedo hacer el house tour. Les digo, no me... ya quizás mi perrito que ya quiere jugar, ¿verdad, Kevin? Y pues cuando tengamos oportunidad, pues les vamos a hacer igual el video para que ustedes estén ahí pendientes de pues, cómo es poder rentar casas aquí en Canadá. ¿Sale, gente? Entonces, pues ya sería todo por el video. Por favor, síganse suscribiendo al canal, sigan activando la campanita y dejando su like canadiense, porque eso a nosotros nos ayuda a seguir motivándonos a crear este tipo de contenidos. Y ya recuerden estas últimas dos cosas. Uno, los sueños, raza, no se cumplen, los sueños se trabajan y se trabajan muy duro. Y dos, que si yo, que soy una persona súper común y súper corriente, y pudimos llegar a Canadá, ustedes también lo pueden hacer. Échenle muchas ganas y adelante.